Muy buenas tardes amigos, amigas, desde Otavalo nuevamente salimos ya con el programa La Tulpa. Hoy estaremos dialogando sobre lo que fue el foro regional Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida. Para ello contaremos con Cantuta Conde, quien es vocera e integrante de la Plataforma de Pueblos Indígenas de la ILC, Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra. Estimados amigos, esto es La Tulpa. Regresamos. Regresamos amigos, amigas, como bien mencionábamos, vamos a dialogar con Cantuta Conde. Ella es de Bolivia, del pueblo Aymara. Por favor, si me dan pantalla para dar la bienvenida a Cantuta Conde. Cantuta, ¿me escuchas? Sí, los escucho. Saludos desde Chuquiaguamarca, Bolivia. Cantuta, un gusto tenerte, gracias por aceptar esta invitación al programa de La Tulpa. Bueno, en días anteriores se dio este foro regional que se tituló Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida. Coméntanos, este foro, ¿quiénes nomás participaron y en el marco de qué fecha se realizó este evento? Claro. Bueno, solo para presentarles un poco del objetivo del evento, lo que fue el evento. El evento fue el llamado Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida. Fue en sí un foro regional en línea, incluyendo a todas las organizaciones miembros y no miembros de la ILC, que es esta organización, esta plataforma de organizaciones indígenas, no indígenas, académicas, y demás, para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, específicamente el derecho a la tierra, al territorio y los recursos naturales. El evento se llevó a cabo el 16 de agosto, pero su objetivo era promover los mensajes de los pueblos indígenas que hemos tenido en este año y promover aquellos que se están realizando dentro de este espacio de la ILC. Es así que se realizó el evento en nombre y en honor, en recordatorio al Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra cada 9 de agosto de cada año. Así es, y coméntanos, dentro de, bueno, del ILC, ¿qué países nomás conforman y sobre todo, por qué se dio justamente este título del foro, ¿no? Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida. Claro, en sí este evento fue organizado por la ILC, que es una plataforma muy amplia a nivel global, enfocado en derechos territoriales. Se enfoca en derechos territoriales para mujeres, para pescadores, para campesinos, comunidades locales, afrodescendientes y pueblos indígenas. Es así que dentro de la plataforma, varias de las organizaciones de pueblos indígenas se unieron y dijeron, hoy, el día 9 de agosto, tenemos que tener un evento, tenemos que realizar un diálogo, no solo entre nuestras mismas organizaciones a nivel de América Latina y el Caribe, pero también invitando a otras organizaciones a ser parte de esta reunión, a otras comunidades, a otras autoridades e imágenes, líderes y lideresas indígenas que han estado en la lucha del movimiento indígena desde hace años. Es así que se realizó el evento y ¿por qué el nombre, verdad? Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida. Algo que siempre hemos estado repitiendo los pueblos indígenas en la defensa de nuestros territorios es que nuestros territorios, defender nuestro territorio es un derecho humano. Pero también dentro de los territorios, al nosotros proteger nuestros territorios, tener la gobernanza propia de nuestros territorios, apoyamos al combate contra el cambio climático.
El 80% de la biodiversidad mundial se encuentra en los territorios de pueblos indígenas. Y ese es un gran aporte y lucha que hacen los pueblos indígenas. Por lo cual queríamos mostrar las acciones que están llevando todas las organizaciones a nivel local, a nivel de las comunidades, para promover los derechos a la tierra. Justamente lo que se menciona es proteger los territorios y proteger la vida, ¿no? Dentro de todo este marco de donde están los pueblos originarios. Ahora, ¿qué problemáticas similares encontraron en este diálogo o qué problemáticas son las que viven los pueblos originarios? Bueno, particularmente hay muchas problemáticas y esto depende de cada comunidad, depende del estado en el que está esa comunidad, si es un estado democrático que respeta los derechos humanos y respeta los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas y de las juventudes indígenas. Es así que llevando varios estudios, ya existen varios estudios en sí, que muestran el gran número de defensores y defensoras de la tierra, de defensores de los derechos de los pueblos indígenas, defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que lamentablemente son asesinadas en los estados por combatir en contra de mineras extractivistas, por combatir contra el narcotráfico dentro de sus países, o simplemente por la promoción de la autogobernanza del gobierno propio dentro de su territorio. Por lo cual, realmente esto depende mucho de las comunidades que se ha llevado. Dentro del evento tuvimos el placer de tener varios expertos para que nos comuniquen la situación en sus comunidades. Particularmente tuvimos el apoyo, por ejemplo, de una de las hermanas Dioselinda Isa y Elvia Martínez, de la organización Luna Creciente, que nos hablaba sobre su experiencia con el Yasuní y particularmente la participación de las mujeres indígenas combatiendo el extractivismo en sus territorios. También tuvimos las experiencias como de Jesús Amadeo Martínez, que es uno de los directores del Foro Internacional de la Yala en El Salvador, que nos mencionaba cómo dentro de las comunidades del Salvador, de los pueblos indígenas del Salvador, se está combatiendo, pero quienes están dando en contra esto es el narcotráfico. Y es lo que no siempre se menciona, pero ahora se logró mencionar en el evento. Uh-huh. Y también tuvimos la gran presentación del presidente del Foro Permanente, Darío Mejía, que él es muy esencial en este evento porque es una autoridad a nivel internacional dentro de los derechos de los pueblos indígenas. Es la autoridad que presenta más estos derechos de los pueblos indígenas directamente a la Asamblea de Naciones Unidas. Y él nos mencionaba de los diferentes mecanismos que existen y cómo es que los pueblos indígenas hemos avanzado a pesar de todos los desafíos que hemos mencionado, que tenemos nuestras declaraciones, tenemos nuestros derechos, tenemos tratados internacionales para la defensa de nuestros territorios. Ahora, a pesar de estos tratados internacionales o justamente del tratado de la OIT, del 169, vemos o veo desde mi situación, desde el país también, desde aquí de Ecuador, que los estados o los gobiernos no respetan estos tratados y siguen explotando los recursos naturales que justamente están en territorios ancestrales. ¿Cómo se ha luchado en contra de esta gran maquinaria industrial? Sí, y ese es el caso. Tenemos muchos países en América Latina que han ratificado la Convención 169, promoviendo el autogobierno y el consentimiento libre, previo e informado. Tenemos también la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y varios otros documentos que se han realizado a nivel internacional. Lo importante es que los derechos de los pueblos indígenas no han sido reconocidos con estos documentos. Los derechos de los pueblos indígenas ya existían
dentro de nuestros gobiernos, dentro de nuestros propios gobiernos indígenas. Ya existían nuestras autoridades, teníamos nuestra lengua, nuestra identidad, nuestras propias leyes, nuestras propias autoridades. Y decir que estos documentos reconocen nuestros derechos no es totalmente verdad, ¿verdad? Porque nosotros ya hemos luchado nuestras propias luchas dentro de nuestros territorios anterior a la aprobación de la declaración, anterior a la Convención 169. Sin embargo, lo importante es de que tenemos que ver estos documentos desde dos perspectivas esenciales. La primera es que tener estos documentos nos ayuda a transformar los documentos ya existentes. Esos documentos que nos dañan, que no respetan a los derechos de los pueblos indígenas como pueblos, como naciones, igual que estados, y transformarlos. Ese es uno de los usos. El segundo uso es que mediante estos dos documentos se está teniendo la nueva oportunidad de hacer nuevos espacios, nuevos mecanismos que velan por los derechos de los pueblos indígenas, sean o no dentro de nuestros estados, sean a nivel internacional o a nivel regional. Particularmente en este caso, por ejemplo, existe el cambio de uno de los documentos más grandes hablando de mujeres, donde se incluyó el tema de mujeres indígenas. Y esto fue especialmente gracias al apoyo de la lucha regional de mujeres indígenas, y es lo que nos mencionaba Tarsila Rivera dentro del evento, lo que nos mencionaba Melania de ONAMIAP de Perú, donde tomaron un documento que antes hablaba de los derechos de las mujeres y lograron añadir derechos de mujeres indígenas y jóvenes mujeres indígenas dentro del documento de la CEDAW. Entonces, se están logrando transformar y crear nuevos mecanismos, por lo cual debemos seguir promoviendo estos derechos y debemos verlos como una nueva herramienta para adueñarnos de ese espacio que antes era un espacio colonizador, como el de Naciones Unidas, pero nos estamos adueñando del espacio con nuestros propios mecanismos, con nuestros propios conocimientos. Es decir, que igual estamos tomando más presencia dentro de ese espacio, como usted mismo también dice, espacios occidentales, y desde nuestros propios conocimientos y desde nuestros propios saberes estamos diciendo cómo vivimos, porque justamente ese es el problema, ¿no? Porque a veces está solo desde escritorio conversando cuál es la situación y no más bien viendo desde la perspectiva, desde territorio. Me imagino que eso también es una lucha que se ha venido constante para llegar a esos espacios, ¿no? Sí, es realmente lo más esencial, porque desde la perspectiva del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, vemos diferentes sistemas que dividen. La FAO es alimentos, OIT es trabajo, UNICEF es educación. Pero cuando hablamos nosotros, ¿verdad?, de pueblos indígenas, hablamos de nuestros derechos a la tierra, no cabe a uno de estos solos espacios. Y lo mismo es con el derecho a la tierra. El derecho a la tierra puede significar derecho a la identidad, derecho a nuestras lenguas indígenas, derecho a la educación, derecho a nuestros saberes ancestrales, a nuestros conocimientos tradicionales. Es intrínseco. Por lo cual, de una forma de que nosotros como pueblos indígenas estemos participando en espacios que antes eran reservados solo para estados o académicos, y ahora nosotros llegamos con nuestros propios conocimientos, que son ciencia, que es la ciencia indígena, con nuestros propios abogados indígenas, con nuestros propios estudios y datos que muestran que los pueblos indígenas no tienen tenencia a la tierra, muestra una forma de adueñarnos de estos espacios que no eran antes nuestros. Y este es el objetivo de lo que se presentó dentro del evento, que fue la campaña regional. Esta campaña que va a ser desde el 2022 al 2030, donde el objetivo es hacer conocer nuestras acciones locales, esas acciones que se llevan en territorio, a todo nivel de América Latina.
mostrar que nosotros como pueblos indígenas hemos estado desde siempre y seguimos haciendo nuestras propias iniciativas, nuestras propias respuestas a todos los temas que nos acasen. Por lo que eso es el objetivo de la campaña. Y los invito a participar dentro de la campaña. El objetivo es no solo tenerlo a nivel en línea, pero también en radios comunitarias y en lenguas indígenas. ¿En dónde Es se hacer puede conocer hacer, nuestros derechos. para tener un poquito más de información sobre la campaña, de pronto a qué página pueden ingresar o con quién se pueden comunicar para tener más acceso a esa campaña? Claro, ustedes pueden buscar campaña regional 2022-23 de la plataforma de pueblos indígenas de la ILC, asegurar los territorios indígenas para proteger la vida. Así es. Y va a tener su propia página de Facebook, va a tener su propia página web. Ustedes pueden contactarse dentro de la página y añadir sus propias iniciativas que están llevando dentro de sus territorios y así mostrar estas iniciativas no solo para educarnos a, a nosotros mismos dentro de las acciones que realizamos, pero también educar a aquellos políticos, educar a aquellos académicos que no conocen el tema de pueblos indígenas y que conozcan y aprendan más sobre los derechos de los pueblos indígenas. Justamente hablando de los derechos de los pueblos indígenas, en ciertos países y justamente creo que en Guatemala últimamente muchos de los pueblos originarios han sido desplazados por estos intereses de industrias mineras. ¿Qué se hace o qué instrumentos legales tenemos para de pronto... Bueno, nosotros sabemos como pueblos originarios que desde nuestros ancestros ese territorio era nuestro, ¿no? Vivíamos ahí. Pero en el caso de que vienen estas grandes industrias, ¿no? ¿Qué elementos legales podemos tener nosotros para defendernos, no solo nacionales, sino internacionales también? Claro, y es importante también anotar el gran trabajo de abogados indígenas que hemos tenido a nivel regional. Eh, a nivel internacional lo que tenemos principalmente que habla sobre derechos de la tierra y autogobernanza es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración ha sido aceptada por muchos países, ha sido ratificada por varios países y al ser un tratado de derechos humanos es válido dentro de todos los estados. Ahí es donde se mencionan dentro de los artículos esencialmente los derechos pueblos indígenas tienen el derecho al gobierno propio, a sus propias autoridades y a la defensa de su territorio. Por lo cual es esencial, ese es uno de los mecanismos. Y otro de los mecanismos también más esenciales donde se puede participar directamente en Naciones Unidas es el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. El Foro Permanente de Cuestiones Indígenas es la segunda reunión más grande a nivel de Naciones Unidas, que se da a cabo todos los años en los meses de abril en la sede en Nueva York, donde el presidente del Foro Permanente es escogido por las organizaciones de pueblos indígenas. Este año es el hermano Darío Mejía, de Colombia. Y lo especial de este espacio es que normalmente en Naciones Unidas solo es un diálogo entre estados y a veces se tiene organizaciones populares como observadores, pero no tienen el aporte, no pueden tomar la palabra. Y lo importante de este espacio del Foro Permanente es de que se tiene a todas las organizaciones o no organizaciones de pueblos indígenas, sean autoridades de pueblos indígenas que participan en el evento, pueden tomar la palabra al mismo tiempo que un Estado, por lo cual este espacio ha sido usado para dar recomendaciones directamente a la Asamblea de Naciones Unidas. Ese es el objetivo de este foro, de llevar recomendaciones específicas sobre pueblos indígenas, sobre derechos de los pueblos indígenas y llevarlo dentro de asamblea para que fuese recomendado no solo a nivel regional, pero a nivel internacional. Por lo cual esta es una de las herramientas más esenciales. Sin embargo, existen más herramientas, pero por el momento solo les presento esa. Sí, muchas gracias. Estamos aquí dialogando con Can
Cantuta, quien es líder aymara, vocera e integrante de la plataforma de pueblos indígenas de la Coalición Internacional de la Tierra. Con ella seguiremos hablando un poco sobre lo que fue este foro, asegurar los territorios indígenas para proteger la vida, luego de este pequeño corte comercial. Imanaya Mashikuna, ¿cómo están? Bienvenidos a Rimari, un espacio dedicado para ustedes con el objetivo de aprender la lengua quichua, expresiones coloquiales que son muy usadas en las comunidades indígenas. Aprenda a hablar quichua con nosotros en Rimari, todos los días viernes a las 12 del mediodía por APAC TV. Bajo un mismo sol. Bajo un mismo sol. Bajo un mismo sol. Nuestra nueva temporada. Su nueva temporada. Así es, muy pronto. Con un nuevo rostro y muchas novedades. Próximamente por este canal. Mashiukuna tigramupanchi kaypi katingapa sumak rimayukunata ñukanchipa alpa kunamanda ñukanchipa mikunamanda ñukanchipa sumak kawsaykunamanda gulpi avialakunapi. Bueno, vamos a iniciar este segmento con unas preguntas que nos realizan en las redes sociales. Cantuta, por acá nos preguntan, ¿cree usted que si cambiaría el orden mundial y Latinoamérica se uniría a las BRICS, podría ser mejor para los pueblos indígenas? Nos hacen una pregunta por ahí. Tenemos otras preguntas también, compañera Cantuta. Claro, y muchas gracias por todos a la pregunta. Realmente esto depende de cada experiencia del pueblo indígena, pero lo importante yo creo ahora es verdad el reconocimiento de esos derechos. Lo importante actualmente es de que se ha dado un reconocimiento internacional y regional de los derechos de los pueblos indígenas. Y el caso, ¿verdad? Claramente que hemos visto es Bolivia y Ecuador, donde se ha visto históricamente que se está aceptando dentro de las nuevas constituciones la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas, no solo para sistemas de gobiernos propios, pero también sistemas de gobiernos indígenas y en la defensa de sus propios territorios. Sin embargo, cuando hablamos de inclusiones a otros espacios regionales, es importante ver de que hay espacios regionales, internacionales, donde los pueblos indígenas tienen un pie fuerte y hay otros donde aún falta la participación de pueblos indígenas. Y esto puede ser por la tecnicidad que existe dentro de estos espacios o tal vez o también simplemente por el tema de la lengua indígena. Porque como pueblos indígenas, yo cuando pienso en las autoridades aymaras, les cuesta hablar el español e incluso es difícil que se comuniquen a inglés o pensemos en otras lenguas, donde en otros espacios internacionales todos los documentos, todas las participaciones, declaraciones tienen que ser en inglés, por lo cual eso debilita demasiado la participación. Entonces, lo importante llevar ahora es tener esos espacios, esos diálogos dentro de las comunidades y ver desde qué herramientas se puede utilizar para la defensa de su territorio, desde su propia experiencia, desde su propia historia, desde sus propios líderes y luchas anteriores. Por acá igual tenemos otra preguntita que nos deja un comentario por aquí en las redes. Dice, los países del primer mundo están tras los recursos naturales de Latinoamérica y esos recursos están en territorios indígenas. ¿Cree usted que los gobernantes podrán respetar los territorios ancestrales, siendo que están presionados por la deuda externa y por la influencia política de los gobiernos hegemónicos? Nos dejan una larga pregunta por acá.
Muchas gracias por la pregunta nuevamente. Lo importante reconocer es que en diferentes espacios, cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de cambio climático, es importante recalcar una de las luchas que también se ha llevado dentro de este espacio, que ha sido promover el tema de responsabilidades diferenciadas. Esto significa que históricamente, como menciona el comentario, quienes han influenciado más en lastimar a la Pachamama, en lastimar a la Madre Tierra, en extraer recursos naturales y ensuciar la tierra y el territorio, nuestras aguas, nuestros lugares sagrados, han sido países del norte. Por lo cual, nosotros como países del sur no tenemos la misma responsabilidad de rebajar nuestras emisiones que los países del norte, porque quienes son los responsables de la mayoría de esa contaminación son países del norte. Por lo cual, tenemos los mismos derechos, sí, tenemos la misma responsabilidad de hacer un llamado a evitar el cambio climático que incide en nuestras comunidades, a evitar el extractivismo de nuestros territorios, pero quien tiene la más alta responsabilidad de reducir esas emisiones son los países del norte, no los países del sur. Por lo cual, esa es una primera parte para responder a la pregunta. Como segunda parte, dentro de nuestros territorios ya existen tratados que hemos tenido frente a Estado, nación indígena, por lo cual la lucha de nuestros territorios no es ilegítima y no es ilegal y no debería ser una razón por la que nuestros líderes y lideresas son asesinadas, son atacadas por los estados. Por lo que tenemos todos nuestros derechos para participar dentro de estos espacios, para protestar dentro de estos espacios y para exigir nuestros derechos a la tierra y el territorio. Ahora, volviendo al foro que tuvieron, este foro internacional, ¿no?, para asegurar la vida de los territorios y la vida, como bien mencionaba, de pronto se mencionó de conflictos que se tiene cuando nosotros como pueblos originarios vivimos dentro de ese territorio, pero llegamos a este punto de la legalidad, cuando se dice que si tú eres dueño de un territorio, pero tienes que mostrarme legalmente con documentos, en este caso lo diríamos con escrituras. Pero si nosotros no tenemos, nosotros vivimos desde hace tiempos anteriores en ese territorio, ¿cuál es o cómo llega ese choque de la legalidad ese choque de la legalidad en cuanto a que nosotros como pueblos originarios somos dueños, dueños de ese territorio, pero a la vez también viene la otra legalidad que nos dice demuestren en las escrituras? ¿Cómo se enfrentan en estas situaciones los territorios indígenas? Gracias por la pregunta y muy esencial recalcar, hay diferentes terminologías cuando hablamos sobre derechos a la tierra. Cuando hablamos, por ejemplo, de derecho a acceso a la tierra, esto es a nivel individual. Por ejemplo, yo compro mi casa, tengo mi título de propiedad individual como persona individual, puedo hacer la construcción que yo desee, puedo pintar mi casa del color que yo quiera. Ese es el derecho al acceso a la tierra. Pero cuando hablamos de derecho colectivo a la tierra, ya es diferente. Hablamos de una comunidad con el territorio con poseer todo su territorio y poder ejercer sus derechos dentro de ese territorio. Sin embargo, si el gobierno llega de dentro de mi territorio y menciona que se ha encontrado oro debajo de mi territorio, no incluye la parte del subsuelo. Y eso es lo que siempre nos preguntamos dentro de las comunidades de ¿por qué el subsuelo, por qué el aire, por qué el espacio aéreo no es mío si está dentro de mi territorio? Por eso es importante recalcar que cuando estamos en la lucha de los derechos de los pueblos indígenas, siempre se busca no el derecho al acceso a la tierra, que es más individual, a la propiedad individual, pero como derechos colectivos de los pueblos indígenas o simplemente derecho a la tierra para pueblos indígenas. Y eso es bien esencial porque ahí sí se marca la diferencia en donde los pueblos indígenas tienen derecho al suelo,
al espacio aéreo de su territorio y pueden ejercer con sus propias autoridades mediante el gobierno tradicional que tenga esa comunidad. Y eso se ha buscado promover, por ejemplo, desde la Convención Marco de la Biodiversidad, se reconoce el término con los territorios tradicionales. Y esto puede ser un espacio sagrado, puede ser un lugar sagrado o incluso un objeto sagrado donde los pueblos indígenas han tenido esa relación de espiritualidad como pueblos indígenas. Entonces, ese territorio incluso es considerado dentro del marco de la Convención Marco de la Biodiversidad como un territorio ancestral con derechos colectivos y no individuales. En ese sentido también justamente de que estas actividades de las grandes industrias afectan la convivencia, la cultura, la tradición de la territorialidad en donde viven los pueblos originarios. Está dentro de la OIT mismo también esta consulta popular que se menciona, pero igual creo que los estados omiten estos acuerdos y como ejemplo propio aquí en Ecuador mismo, se dice como una consulta popular apenas algunas reuniones y con eso es como que hubieran hecho esa consulta popular. Me imagino que esta situación pasa en los diferentes países también, ¿no? Y cómo de pronto ejercer ese convenio también que se tiene con la OIT para que el gobierno también cumpla esa consulta popular con su debido proceso. Sí, es verdad, muy esencial esta pregunta. Yo lo pensando desde la experiencia en Bolivia, nosotros hablamos del reconocimiento del Estado plurinacional de Bolivia, que menciona el reconocimiento de las diferentes naciones indígenas que existe dentro del territorio. Sin embargo, hay que recalcar que cuando se creó, se realizó, se redactó la Constitución del 2009, no significa que ya exista este Estado plurinacional. Es uno de los primeros pasos. Estamos camino al Estado plurinacional, donde los estados van a completamente aceptar diferentes mecanismos de los derechos de los pueblos indígenas y donde incluso tengamos nuestros propios gobiernos indígenas. En Bolivia ya existe el derecho a los gobiernos indígenas, uno puede reconocerse como una autonomía indígena. Sin embargo, tenemos errores, hay errores que corregir, es un proceso nuevo que estamos haciendo, ¿verdad? Lograr un cambio nuevo. Y es una reestructuración que se está logrando realizar después de borrar el actual y todo el racismo, todo lo colonial que ha existido dentro de nuestras historias, de nuestros estados que nos han separado, dentro de estados, naciones como Bolivia, Ecuador, Chile, etcétera, han separado nuestros pueblos y estamos recuperándonos y es imposible borrar todos estos 500 años que ha habido de retroceso de los derechos de los pueblos indígenas. Por lo cual, para cumplir con un Estado plurinacional, para cumplir y lograr ese Estado plurinacional, faltan años, falta esfuerzo y falta más apoyo, no solo de estados, sino de la ciudadanía en general. Se necesita más esfuerzo y más apoyo dentro de esto. Por lo cual, estamos en los primeros pasos para llegar a esos estados plurinacionales que respeten completamente los derechos de los pueblos indígenas. Estamos llegando, estamos caminando, debemos seguir caminando juntos y no dejar esta lucha. Es lo esencial y siempre hablamos de la lucha intergeneracional. Mencionamos cómo la lucha de nuestros abuelos, abuelas se han logrado al cumplimiento de estas declaraciones muy esenciales que nos ayudan hoy día mucho en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. No debemos parar. Como nuevas juventudes indígenas, tenemos el deber de seguir con esos derechos y seguir empujando dentro de estos espacios para descolonizar esos espacios y finalmente llegar a un espacio, a un camino donde se cumplan verdaderamente los derechos de los pueblos indígenas como naciones, como pueblos indígenas. Así es, nosotros como jóvenes también seguir la lucha de
de nuestros abuelos, padres que han venido luchando ante este sistema que nos ha despojado de nuestros propios territorios, tal vez de nuestros propios saberes culturales también, y nosotros somos herederos de esas luchas. Bueno, dentro del foro que tuvieron, ¿no? ¿A qué reflexiones pudieron llegar? ¿A qué conclusiones pudieron llegar, ¿no? Y cómo se seguirá trabajando también, ¿no? Para que justamente, como tú decías, se respete a cabalidad lo que son los derechos de los pueblos indígenas y derechos de los territorios también. Claro, y realmente fue esencial tener estos espacios porque logró no solo intercambiar el avance que había habido dentro de los diferentes pueblos indígenas en las diferentes naciones de América Latina y el Caribe, pero se está logrando promover esta campaña. Y yo creo que es esencial ver esta campaña como una de las nuevas oportunidades lideradas por pueblos indígenas a nivel regional. Y está uniendo a varias organizaciones indígenas que también son a nivel regional, se dividen entre organizaciones de mujeres indígenas, organizaciones de jóvenes indígenas, organizaciones de pueblos indígenas amazónicos, andinos y demás. Por lo cual, tener esta oportunidad de haber creado una campaña propia liderado por un grupo de trabajo de pueblos indígenas es una oportunidad especial y única y debemos adueñarnos de este espacio. Ese sería el primer espacio. La segunda oportunidad que se está logrando realizar es la creación y la presentación del espacio de la plataforma de pueblos indígenas dentro de la ILC. Este espacio de la ILC es importante remarcar que no es un espacio únicamente para pueblos indígenas. Y históricamente en América Latina ha sido difícil tener miembros de organizaciones de pueblos indígenas por la historia en América Latina que ha existido. Por lo cual, tener este espacio, un grupo especial, una plataforma de pueblos indígenas, especialmente para pueblos indígenas, es un gran avance para a nivel regional, hablando de los derechos de la tierra. Por lo cual, los invito a participar dentro de esto. Sigan la página de la ILC, sigan la página de la plataforma de pueblos indígenas de la ILC, donde van a poder tener no solo comunicaciones sobre las acciones de los pueblos indígenas, pero también oportunidades para financiamiento de proyectos o de acciones lideradas a comunidades locales, a comunidades en territorio y a comunidades de pueblos indígenas. Por lo cual va a ser un espacio para intercambiar y para fortalecer el movimiento a nivel regional. Por último, para ir terminando, muchas gracias por tu tiempo, también por estar aquí en el programa La Tulpa. Un mensaje de unidad y a seguir en la lucha a todos los miembros de ILC y a quienes quieran sumarse también, un mensaje desde Bolivia, por favor. Mahacharuskipawi, Ilatanaka Cuyacanaka, muchas gracias hermanos y hermanas a La Tulpa por esta oportunidad. Y simplemente recordar, es un camino duro, es un camino triste, pero no es un camino solo. Estamos siempre caminando de la mano, ya sea con hermanas indígenas que sean de diferentes países, de diferentes naciones, pero seguimos caminando juntos del lado de nuestras hermanas, de nuestros abuelos, abuelas y de nuestras mayoras. Y eso nos da fuerza. Así que seguiremos caminando juntos con fuerza y con esperanza y no dejarnos vencer por esta lucha tan grande y tan pesada que se nos lleva hacia adelante. Sigamos adelante. Hayaya. Hayaya. Mashiukuna chasnami kay tulpaguta tukuchishpa kanakpanchi kaypi rimanakparkanchi mashi kantuta conde paymi kapan kay vocera nachu kay plataforma de pueblos indígenas ILC Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra. Paiguami sumak rimaguta charinakparkanchi ñukanchipa alpakunamanda kawsaykunamanda ñukanchipa vida kunamanda nachu kanchipa llakiukuna ama yapa chasna mirachun kachun gulpi aviayalapi ni panchi nachu gulpi Latinoamericapi imagínate panchi nachu extracción petrolera y minerapas gulpi tallatami ñukanchipa pueblos originarios tanipanchi llakchishpa kanakpan pero chasallata ILC okumanda sumakta tananajuspa kaykunata harkangapa shayarispa kanakpan. Muchas gracias por estar con nosotros en La Tulpa. Hasta la próxima. El
Comité Central de Mujeres, la UNORCAC y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas.